¿Recuerdas cómo en nuestro último video hablamos del fin del tercer milenio y los grandes cambios en Mesopotamia y Egipto? Hoy, exploraremos cómo las civilizaciones continuaron evolucionando y enfrentando nuevos desafíos a medida que los amorreos invadían Mesopotamia y los sumerios comenzaban a desaparecer. Invasión de los amorreos. Los amorreos, mencionados en la Biblia como descendientes de Cam, hijo de Noé, se establecieron inicialmente en la región alrededor de Jerusalén y Palestina hacia el 2000 a.C. Llevaban una vida seminómada, divididos en dos grupos principales. El grupo más dinámico se movió por las fronteras occidentales de Mesopotamia, invadiendo eventualmente imperios vecinos. Los amorreos no trajeron muchas innovaciones culturales, sino que asimilaron la cultura preexistente, incluyendo sus dioses, favoreciendo la identificación de sus deidades con las ya existentes en la región. Su dios nacional, Amurru, permaneció como una deidad secundaria en el panteón mesopotámico. La invasión de los amorreos tuvo un impacto significativo en Mesopotamia. A medida que se establecían en nuevas áreas, comenzaron a dominar importantes ciudades-estado. Eventualmente, se apoderaron de Babilonia, lo que permitió a esta ciudad-estado emerger como una potencia importante en la región. Esta transformación marcó el inicio del periodo amorreo en Mesopotamia, caracterizado por la consolidación de ciudades-estado bajo líderes amorreos que adoptaron y adaptaron las instituciones y culturas locales. El declive de los sumerios. Los sumerios, la civilización que había dominado Mesopotamia durante casi 2 milenios, comenzaron a desaparecer durante este periodo. Aunque no fueron exterminados ni expulsados, perdieron su identidad nacional. Su lengua se mantuvo como lengua culta en los rituales religiosos, similar al latín en la Europa medieval, pero ya no se hablaba cotidianamente. La cultura sumeria, sin embargo, dejó un legado duradero en la región, incluyendo la invención de la escritura cuneiforme, la rueda, la astronomía y la matemática. A medida que los amorreos y otros pueblos tomaban el control de la región, los sumerios fueron paulatinamente olvidados. No fue hasta los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX después de Cristo que el mundo volvió a conocer la grandeza de esta antigua civilización. Durante milenios, los logros y contribuciones de los sumerios quedaron en la sombra de las culturas que los sucedieron. Los mitos sumerios en el Génesis. Los sucesos narrados en el libro del Génesis de la Biblia corresponden a esta época. Los sacerdotes judíos escribieron el Génesis más de 1000 años después, adaptando drásticamente los mitos sumerios para centrarlos en el Dios judío. Por ejemplo, la historia del diluvio universal, difundida posteriormente a través del Antiguo Testamento, es en realidad un antiguo mito sumerio. En esta versión, los dioses castigan a los cabezas negras enviando una catástrofe natural, de la que se salva un hombre llamado Ziusudra, constructor de una embarcación en la que se refugian las diferentes especies animales. Este mito también se encuentra en la literatura asiria, donde el héroe es Atrasis. La leyenda de Abraham. El núcleo de la historia de Abraham describe cómo partió de Ur con su familia y se asentó en Canaán. Durante un periodo de hambre, viajó a Egipto y luego regresó a Canaán. Abraham y su sobrino Lot se separaron, y cuando Lot fue hecho prisionero, Abraham lo rescató. Dios prometió a Abraham que sus descendientes heredarían toda la tierra de Canaán, estableciendo así un pacto divino que se convirtió en la base de la identidad y las reivindicaciones territoriales de los judíos. Abraham tuvo 2 hijos, uno de ellos Ismael, con una esclava. La Biblia afirma que los descendientes de Ismael poblaron la costa arábiga del Mar Rojo. Más de 2000 años después, Mahoma se consideraría descendiente de Ismael, lo que conecta esta historia con el Islam. Abraham pudo haber sido un rey de alguna ciudad o un caudillo de una tribu amorrea. Al no conseguir un buen territorio en la invasión, llevó a sus hombres a Egipto, donde fueron rechazados por el poderoso Imperio Medio. El declive de las ciudades y el surgimiento de Babilonia. En el sur de Canaán, ciudades como Siquem, Betel, Salem, Hebrón y Beerseba eran prominentes. Salem, situada sobre una colina con fuentes de agua, más tarde se conocería como Jerusalén. En el siglo XIX a.C., Babel, Babilonia, comenzó a destacar en la región, especialmente bajo el reinado de Amrafel. Esta ciudad pronto iba a dominar toda Mesopotamia,
consolidándose como una gran potencia bajo el dominio amorreo. Desarrollo en paralelo en otras regiones. Mientras tanto, un pueblo indoeuropeo se asentaba en el norte de Grecia y otro grupo se establecía al sureste de Anatolia, conocidos como los hititas. Estos pueblos tardaron varios siglos en asimilar las culturas de las regiones y durante este periodo dieron poco que hablar. En América, la civilización comenzaba a desarrollarse en dos zonas clave. En México, aparecieron los primeros núcleos urbanos con viviendas rectangulares de techos de paja, desarrollando una economía autosuficiente basada en la agricultura, caza, pesca y recolección. En Perú, los avances fueron espectaculares, destacando ciudades con edificios públicos para ceremonias y el templo piramidal de las Haldas, compuesto por 7 terrazas superpuestas. La isla de Creta se convirtió en una nueva potencia, consolidando su comercio marítimo con Egipto y Canaán bajo el gobierno poderoso de la ciudad de Cnosos. Al mismo tiempo, la Grecia continental fue ocupada por un pueblo indoeuropeo que implantó una cultura homogénea típica de las primeras fases de la Edad del Bronce. El Imperio Medio de Egipto. Egipto vivía los mejores días del Imperio Medio. Los reyes Mentuhotep IV y V tuvieron un primer ministro eficaz, Amenemhat, quien en 991 a.C. se convirtió en rey con el nombre de Amenemhat I, inaugurando la 12ª dinastía y trasladando la capital a List, cerca de Memphis. La 12ª dinastía fue una edad de oro para la literatura egipcia, con obras de ficción como El cuento del náufrago y El cuento de Sinué. Las ciencias también progresaron notablemente. En 971 a.C., Amenemhat I fue sucedido por su hijo Sesostris I, quien conquistó Nubia. En 1842 murió el rey de Egipto Sesostris III. Le sucedió su hijo Amenemhat III, que extendió la hegemonía egipcia a algunas ciudades interiores de Siria. Hacia el sur, Egipto dominó el curso del Nilo hasta la Tercera Catarata. Por esta época debió de implantarse en Canaán la circuncisión, un rito egipcio tal vez relacionado con la fecundidad que los cananeos terminarían interpretando como símbolo del pacto entre Abraham y su Dios. Amenemhat III construyó 2 pirámides junto al lago Moeris, además de numerosas estatuas colosales con su imagen y un complejo grupo de palacios, todo ello rodeado de un mismo muro. Los egipcios denominaron a esta construcción con una palabra que significa el templo a la entrada del lago, pero los griegos de tiempos posteriores la deformaron a labrintos, esto es, laberintos. Los amorreos, con su invasión y adaptación de la cultura mesopotámica, marcaron un importante cambio en la región. La historia de Abraham conecta esta narrativa con las tradiciones abrahámicas, mientras que Egipto, bajo el Imperio Medio, alcanzó nuevos niveles de poder y prosperidad. Este periodo de cambios simultáneos en diferentes culturas muestra cómo la historia del mundo es un tapiz entrelazado de eventos que ocurrieron en paralelo. Apóyame con un me gusta, comenta lo que más te sorprendió y suscríbete para más historias fascinantes sobre el universo, las culturas y el hombre. Nos vemos en el próximo video.